Dios les bendiga, jóvenes. Les invitamos a este nuevo podcast que se va a tratar de los mandamientos de Jehová. Esperamos que este tema sea de bendición para sus vidas. Dios los bendiga. Dios les bendiga, jóvenes. Esperamos que se encuentren bien. Y hoy pues vamos a estar meditando en nuestro programa, nuestro podcast de este mes acerca de un tema bien importante que debemos de conocer y entender. Y hoy estoy acompañado de Cristian Chacón. Cristian, bienvenido a este nuevo... nuestro programa de podcast, un nuevo tema que tenemos hoy, siempre en la secuencia que llevamos acerca del Salmo 19 que hemos estado meditando, ¿verdad? El Salmo, y que yo quedaba muy impresionado. Hace una semana estuvimos en Colmenas y me quedaba impactado de algo que el Señor hablaba en nuestro corazón acerca de la dulzura de su palabra, y que lo vamos a comprender en nuestros podcasts. Al final de este año, en diciembre, vamos a estar hablando de esa dulzura que el Señor quiere darnos y esa palabra que el Señor decía, de que esa dulzura abría nuestros ojos. Entonces consideramos que el Señor quiera seguirnos hablando, y hoy vamos a estar hablando de los mandamientos de Jehová, y que tienen dos situaciones en este caso, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a estar platicando. Como una de las primeras es que los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué podemos entender con rectitud? Pues Dios les bendiga, jóvenes. Pues la rectitud creo que es una virtud que se les da a los que siguen, digamos, como al pie, no al pie de la letra, sino que van siguiendo poco a poco los pasos que le va enseñando la Biblia de cómo vivir correctamente delante de Jehová. Creo que a muchos jóvenes y a muchas personas y adultas creo que es una de las pruebas más difíciles que le puede dar andar en rectitud, porque creo que es el camino ancho, es el más fácil. Sí, el joven se sienta cómodo, donde no tenga esa, como tú decías, de estar viviendo en una norma de los jóvenes y adolescentes. Comúnmente lo que rigen ellos es desobedecer y quebrar, no seguir la guía, quebrar normas, quebrar reglas, y que ellos quieren estar en forma acomodada de cierta manera. Pero la rectitud lo que te hace es adecuarte a un camino correcto. Creo que la rectitud puede ser como los pasos para llegar a tener esa forma de vivir, porque al final es una forma de vivir. Andar en rectitud. Andar en rectitud es una forma de vivir. Y qué importante es andar en rectitud. En nuestros tiempos ahora es bien complicado, y no lo digo porque nosotros no queramos, sino por tantas situaciones del sistema, un montón de situaciones que pasan, pues no de nosotros, sino que el mundo cómo nos ataca, queriéndonos hacer entender o llevarnos a un camino que no es totalmente recto. Y hacer que nuestro camino, que nosotros sabemos que es el correcto, sea el malo. Y es que como lo ven ahora las personas, ¿verdad? De que si tú andas haciendo para ti y así en la forma cultural o nuestra forma ética, todo eso, decimos que es vivir en rectitud, pero para otras personas eso es como que no... Legalismo, o sea... Legalismo, religioso, todas esas situaciones que hoy se dan, ¿verdad? Que uno se queda asombrado, y que no es propiamente el mundo, sino que es hasta el mismo cristianismo, si podemos decirlo de esa manera, nos quiere doblegar a vivir otro tipo de rectitud. Creo que la iglesia moderna quiere llegar a acoplarse a la rectitud, entre comillas, del mundo. Una rectitud cómoda. Una rectitud cómoda, un evangelio cómodo. Y este evangelio cómodo llega hasta decir que son tibios, y es lo que el Señor no quiere. Y qué grave eso que dijiste ahorita, tibios, porque recordemos que dijo el Señor Jesucristo acerca de los tibios, que te prefiero frío o caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. Imagínate eso. Yo daba a entender que entonces si el Señor lo vomita uno en su boca, quiere decir que uno está en la boca del Señor, pero no en la manera de comida, sino que entendamos esto como Job, cuando llegó el enemigo a decirle acerca de que andaba rodeando la tierra, y vean lo que dice el Señor: Dios, ¿ya viste a mi siervo Job? Lo tenía en su boca. Entonces eso quiere decir que si uno vive en la rectitud del Señor, uno va a estar en la boca del Señor. Es como cuando
en una familia, ¿verdad? Hay una oveja negra y no me quiero meter en pleito, tal vez uno se va a identificar de la oveja negra. Pero lo que quiero llegar con eso es que siempre hay un hijo que sobresale y que el padre, y en la boca del padre y la mamá, siempre va a andar. Siempre y va a cuando estar. habla con alguien va a decir, es que mi hijo, mira, esto es interesante, ¿verdad? Y no sé si te ha pasado, yo hasta después, mi mamá que me contó, pero ahora que platico con muchas personas y dice, y tu mamá hablaba mucho de ti, y nunca me dijo mi mamá que hablaban con razón, siempre me andaba ahí te con, ardía la me oreja. ardía la oreja porque andaba hablando y no era mal, a eso quiero ir, que no es hablar mal, sino que es porque cuando uno anda bien, estás en la boca de los demás, pero diciendo cosas buenas de ti. Lo que decías ahorita de que estar en la boca del Señor, y también se asocia con lo que decías de que el Señor nos quiere dar de su miel, que es más dulce. Porque si uno está en la boca del Señor es porque es agradable a su paladar. Como dice el Señor, o sos frío o sos caliente, o sos amargo o sos dulce, pero no te quiero agridulce, porque si no te va a vomitar, porque es algo... Cuando uno se come algo que sabe uno o es dulce o es amargo, pero lo siente así algo agridulce o algo que no le gusta. Sí, esto nos lleva a que vivir en la rectitud, y es que esto es lo que nos quiere dar a entender, porque el pasaje de Salmo 19, 8 dice, el testimonio de Jehová es recto. El testimonio de Jehová. Ahora veamos esa forma de cuál es el testimonio de Jehová. Yo notaba aquí la parte de los mandamientos, ¿verdad? Que los mandamientos que el Señor dejó estipulados por medio de Moisés. Que como esa es una base, que sobre esa base debemos caminar. Pero ¿cuál es el principio básico de la ley de Dios? A las leyes que el Señor le dio a Moisés es la que el Señor hoy nos dice, los mandamientos del Señor. Pero ¿cuál es el principio básico? Y aquí es donde vamos a entrar en un tema bien interesante. Vean, jóvenes, el Señor nos ha ido llevando por un camino que yo le decía al Señor, pareciera desconocido para mí. Y hace unos días el Señor me decía, quiero darles a entender otra dimensión. Y cuando yo meditaba esto hace unos días, hasta haciendo este material para poder platicar hoy, y leía los mandamientos, y cuando veía el principio, y cuando Jesús les dijo, ¿cuál es el mandamiento? Así que el mejor, el importante, eligieron los fariseos, ¿verdad? ¿Y él cuál le sacó? El amor al prójimo. Al amor al prójimo. Y eso es como que el principio, el básico de la ley del Señor, es el amor. Entonces, la rectitud te va a hacer vivir en el amor de Dios. ¿Cómo podemos demostrar nosotros amor a nuestro prójimo? Creo que el amor al prójimo primero tiene que empezar también con el amor propio, porque dice el Señor, tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Y hay personas que a veces no se saben amar a sí mismos. Entonces eso entra mucho, creo que eso estaba meditando yo, en el amor al prójimo, porque a veces, bueno, en esta juventud de ahora, creo que la aceptación lleva a confundir al amor a alguien más. Hay muchos jóvenes que por sentirse amados miran que los demás hacen algo malo, o ellos no se sienten aceptados ahí mismo, entonces ellos buscan sentirse aceptados ahí y piensan que ese es el amor que necesitan. Dicen, ay, voy a amar a él. Eso es amar al prójimo a veces para ellos, pero no, el amor al prójimo es saber que el otro está mal y llevarlo a los caminos del Señor, o enseñarle, no hacerte a él, sino que él venga a conocer, enseñarle el amor que el Señor te enseñó primero, porque Él dice que primero nos vio y nos salvó. Y eso es el problema con la iglesia emergente, de que quiere llegar a dar amor al prójimo, pero hacerse llegar a como es el prójimo. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo sí anduvo con pecadores, sí anduvo con leprosos, con enfermos y con un montón de personas, pero Él no llegó y se hizo como ellos. Nuestro Señor Jesucristo llegó y les dijo, ¿quieres ser salvo? Toma la salvación y cambia tu vida, porque recordemos lo que siempre decía el Señor Jesucristo, ya no vuelvas a hacerlo, te perdono los pecados, pero ya no vuelvas, y ese es el problema de hoy en día con el amor, lo que decía Cristian, de que queremos dar amor, pero
hacernos llegar a como ellos están. Pero lo importante de este amor que el Señor, por su ley que es recta, que es vivir en rectitud, es que por eso como que el Señor nos puso primero la rectitud y después de ello el amor, porque ese amor debe estar en rectitud, debe estar en esa rectitud. Es que si el amor está quebrantado, te vas a desviar por una otra situación. Y como me dijo alguien, hablando de un matrimonio, y decía que se separaron y todo eso, y le decía, ¿y qué pasó? Es que se acabó el amor. Es que el amor no puede acabarse. No había, entonces. El amor no se puede quebrar o no se puede dejar de ser, sino que uno tiene que alimentar siempre ese amor. Entonces, Sí. ¿qué debemos hacer nosotros para que ese amor de Dios, por la rectitud de Dios, vivamos en ello, ¿verdad? Es esto que hacemos, de conocer los mandamientos, de conocer la ley del Señor. El Señor nos está llevando a eso, a conocer lo que su palabra nos dice, ¿verdad? Más allá de hacerse a la persona, tienes que enseñarle a hacerse al camino, a la rectitud, como decíamos, siempre llevar a la rectitud. Es que el amor está en eso. Y el Señor lo va a ir moldeando, el Señor va a ir cambiando su corazón, va a ir cambiando sus costumbres, va a ir cambiando su forma, su actitud, sus palabras, todo va a ir cambiando el Señor, pero uno no puede cambiar a la persona. A veces uno quiere ponerse en el pedestal del Señor y decir, no, yo lo voy a salvar, cuando no es así, sino que pidiéndole al Señor que lo cambie, llevándolo, teniendo uno empatía, se podría decir, con la persona, diciéndole, mira, eso está mal, enseñándole, pero no obligándolo, no forzándolo a tener amor hacia eso, porque si no, después ese amor, como decías, lo de la pareja, se acaba, porque nunca hubo un amor real hacia el Señor, sino que solo hubo una pantalla que decían, me siento cómodo aquí, me siento cómodo allá. Es el amor humano, ese sí acaba, pero y el domingo que estuvimos en el taller pastoral, yo me deleité y he pasado toda la semana meditando en esa enseñanza que daba él y de cómo yo le decía al Señor, yo quiero trabajar porque no solo es de escuchar, ay qué bonito, ay qué alegre, se escuchó, se entendió, pero es que hay que trabajar. Y yo le decía a alguien, hay que trabajar, está bien que se hizo, está bien que se escuchó y fue edificación, pero va a ser mejor si comienzas a trabajar en ello. Y tú mencionabas algo bien importante, que el Señor es el que va cambiando, el Señor es el que va trabajando. Y yo digo algo aquí, y es que estuve pensando toda esta semana cómo Dios ha trabajado en algunos jóvenes, desde que iniciamos el año pasado. A Cristian lo conozco desde hace mucho tiempo, creo que fue alguien que siempre me impulsó con los jóvenes, ¿verdad? Y lo digo públicamente, siempre me impulsó a motivar a los jóvenes. Y yo te aseguro, y tú me puedes asegurar también, de que no eres el mismo de hace 1 año y medio, ¿no? O de hace 2 años. Y yo lo he visto, por eso estoy asegurando algo. Y no se debe a todo lo que hacemos, se debe a que el Señor nos lleva una palabra. Nos lleva una palabra, y la palabra es la que te hace cambiar. Lo que tú decías, que el Señor te va moldeando, el Señor. Y a veces ese molde duele por muchas cosas, jóvenes, de verdad. Sí, porque tienen que dar un proceso de fundición, de cómo el material se vaya haciendo, pero haciendo a la forma del Señor. Porque si uno lo quiere hacer a la forma de nosotros, se quiebra, se rompe. En cambio, el Señor sabe cuál es tu molde. Y te tenés que dejar. Y tenés que dejar. Él sí te está dando el espíritu así, palo, amonestando. Yo le decía el domingo pasado, el Señor me ha amonestado muchas veces. Y vean que esto es bueno. Cuando uno es amonestado, pues ¿saben por qué? Por aquí en el Salmo 19 que estamos leyendo, hay una parte, hay un versículo que lo vamos a leer a fin de año que dice, en todo esto tu siervo es además amonestado. Quiere decir que la Biblia es la que nos amonesta y nos tiene que hacer sentir incómodos, como decíamos, en la rectitud. Es que si estoy cómodo, el camino me está sospechando de que no es el correcto, porque el camino a la rectitud, que la ley del Señor, me tiene que hacer sentir a veces aquí como que no paso. Entonces como que me deben moldear por acá, por algún lado me tienen que moldear porque no estoy pasando, como que este camino
Es como aquellos caminos que hay que pasar de lado, De porque, lado, de abajo, se porque agacharse. está el camino complicado, y vean que eso es que lo que el Señor nos lleva a que trabajemos en ese molde, viviéndolo de esa manera, y acerca del principio del amor del Señor que está en la ley. Ahora el propósito, aquí es algo bien importante, y se lo menciono así rapidito para no quedarnos en esta parte, porque la otra parte está más interesante. La parte que el propósito de la ley del Señor es que la conozcamos y la entendamos. Y la vivamos. Sí, hay algo, ahorita me ponía a pensar algo interesante. Creo que, como te decía, el Señor es el que cambia a la persona. Creo que cuando Moisés subió a que el Señor leyera los mandamientos, cuando los escribió el Señor, los escribió Él. O sea, fueron escritos por Él porque Él los dio. Si no, era puesto a escribir a Moisés a mano los mandamientos. Creo que eso es importante. Si el Señor quiere trabajar en tu vida, tiene que ser Él el que te hable. Tienes que sentir algo en tu corazón como que te está escribiendo. Porque el Señor dice que a los jóvenes va a escribirlo en sus mentes. Yo miraba en un video en eso y me quedaba impactado. Cuando sintas que alguien te habla y te dice, mira, el Señor esto y esto, y tú sientes como que no me cala. Pero cuando en verdad te quebrante el Señor, Te está escribiendo algo en tu corazón, te está diciendo algo en tu mente y te está diciendo tienes que cambiar, tienes que hacer esto. Pero los mandamientos del Señor no solo es de leerlos o de escribirlos, hacer planas con ellos para que me los aprendas, sino que el Señor tiene que escribirlos, y el primero tiene que escribirte el amor a Él, el amor propio a ti y el amor al prójimo, porque si no, no vas a llegar a entender la dimensión que quiere llevarte el Señor. Y lo que tú decías ahorita acerca de escribir, me recordaba que a principio de año, recordarán de que el Señor decía algo en nuestra vida, de que el año pasado estuvimos, con el Señor estuvimos en una actividad y escribimos coros que hoy se siguen trabajando en esos coros, y nosotros le escribimos al Señor, una expresión maravillosa. Pero este año, y yo recordaba esto porque de verdad que impactante, que este año el Señor nos decía, este año yo les voy a escribir a ustedes. Y lo que tú decías ahorita, lo relacionaba, me hacía recordar de eso, que el Señor quiere escribirnos en el corazón. Sí. Hay muchos jóvenes que se desaniman a veces por situaciones que pasan adentro de la iglesia, que pasan adentro en sus privilegios. A veces algunos que no tienen privilegios se desaniman que no suben a sus privilegios. Creo que tienen que entender que el Señor los va a ir moldeando poco a poco. Mi persona creo que me costó bastante llegar a donde estoy ahora. Creo que el Señor sí me moldeó hasta donde ya no pude, hasta quebrarme, pero cuando veo los frutos, cuando veo todo lo que el Señor me ha dado, porque es para su gloria, creo que entiendo que cuando el Señor escribe es para dejarlo para siempre. No es una tinta que se va a disolver. A veces lo hace con cincel, a veces es duro la escritura del Señor, pero cuando lees todo lo que has vivido, porque eso es lo que el Señor quiere escribirte, todo lo que has pasado y todo lo que has vivido, creo que vale la pena seguir adelante. Vale la pena seguir la rectitud que el Señor te ha dado. Creo que lágrimas que te han costado, yo sé que te has identificado con lágrimas, a veces amarguras que has vivido, o a veces pérdidas que has vivido. Creo que el Señor te dice, recuerda la historia que escribimos juntos. Pues aquí estás hoy. Sí, aquí estás y has permanecido. Así que jóvenes, escuchen esta palabra del Señor. Permanezcamos. No nos demos por vencidos. No nos demos por vencidos de lo que el Señor desea para nosotros, es bendecirnos. Y hay que pasar un proceso. Hay que pasar un proceso, y que ese proceso a veces es difícil, muy difícil superarlo. Pero cuando lo superas, el Señor te capacita para muchas cosas. Así que si estás pasando, como decía Cristian, muchas situaciones en este momento, no te des por vencido, permanece. ¿Y saben qué es lo importante de esto? Y algo, lo relacionaba ahorita con lo que decía Cristian, es que la segunda parte de este tema es alegra el corazón. Y vean lo que decía Cristian, por eso lo relaciono, que a veces hay pérdidas, hay tristezas, pero vean, si andamos en el mandamiento del Señor, que es recto, que es amor, todo eso
nos va a traer alegría al corazón. Porque Él va a estar escribiendo en tu corazón. Es que cuando el Señor comienza a escribir en tu corazón, joven, hermanos que nos escuchan, alegra tu corazón. Así que andemos de luto, andemos de una situación bien diferente. Yo le decía al Señor ayer por la noche, Señor, tú este año me has enseñado a estar feliz en la abundancia, estar feliz en la escasez, estar feliz en la compañía y estar feliz en la soledad, estar feliz en todo eso. Y porque le dice al Señor, este año para mí ha sido nuevo todo. Ya no está alguien que era mi apoyo, que era así que mi comandante en la guerra, de muchas formas, espiritual y de animarme siempre en mi cuerpo. Ya no está. Y el Señor, todo esto que estaba pasando este año ha sido nuevo para mí, pero eso no me ha producido. Y platicábamos con mi hermana hoy acerca de eso, por alguien que falleció de depresión por la muerte de alguien. Y ella en vida nos decía esto: ¿cómo pudieron ustedes aguantar la ausencia de su mamá? Y nosotros, solo el Señor, solo el Señor. Y por esos momentos difíciles, quien te puede alegrar el corazón es el Señor por su palabra. Es que el bálsamo del Señor es algo que lo levanta a uno. Que puede uno estar lo más bajo, lo más triste, y se empieza a reír, o empieza a danzar, o empieza a regocijarse. Yo cuento, cuando falleció mi padre, mi mamá tocaba dirigir el siguiente día. Cabal después fue retiro. Mi mamá dirigió 2 días después de que había fallecido mi padre. Y muchos dirán, qué insensible, ella no sentía nada por ese hombre. Bien, pero era su bálsamo el Señor. Y sabía en quién estaba puesta mi madre. Y sabía que el Señor la iba a respaldar. Y en medio de eso le dio su manto de alegría. Y eso no fue luto, cambió su luto por un manto de alegría. Y creo que después de eso, que ahorita hemos tenido muchas predicas del hermano pastor, del sufrimiento, de los sufrimientos de los discípulos, del sufrimiento del Señor, del sufrimiento que tienen que pasar uno a veces, pero ese sufrimiento después cambia a alegría, y una alegría que no es pasajera, sino que perdura y permanece. Es algo muy, muy, muy impactante, porque sí, en unos versículos de la Biblia que estaba leyendo, decía el Señor que sé que estás sufriendo, pero recuérdate que eras un pecador y que el Señor te salvó. Imagínate, estás sufriendo y aún no tienes la salvación. Y viene una tristeza. Y a veces se sufre porque uno quiere. ¿Verdad? A veces se sufre. Y la mayoría de veces es por eso. Porque uno quiere sufrir. Porque uno se mete en situaciones y de verdad qué fácil es vivir, pero qué complicado es cuando uno en la vida se mete a problemas por las decisiones de uno. Pero eso no, te digo, hermano, si hay arrepentimiento, si hay conversión en tu corazón, yo te invito a que regrese. Y ahorita que toqué esa palabra regreses, es algo que estaba meditando y que con algunos se ha hablado de que el Señor nos está llevando a un tema para el otro año, que el Señor lo está llevando, de verdad, hermanos. Yo he dicho, Señor, eres tú el que nos lleva, no es nuestra ni idea ni nada. Y yo quiero hacer referencia a esto de que la comparación entre alegría y amor, y tengo esto colocado aquí, que donde hay amor no hay temor, sino que el perfecto amor, veamos, ese perfecto es con palabra rectitud, ese perfecto amor echa fuera todo temor. Así que si te sientes en un momento difícil, temorizado y todo, confía en el amor de Dios, porque donde hay amor, ese perfecto amor, ese recto, ese agradable, ese mandamiento de amor te dará alegría. Sí, cuando uno siente el amor del Señor es el alto refugio. Es donde uno se siente seguro. Como me comentabas, aquella historia de los levitas, creo que eran los que pecaban y se iban a una ciudad a refugiarse. Creo que sí es el Señor ahora para nosotros, ese refugio, esa ciudad. Más que ahora los ataques no solo vienen del mundo, ¿verdad? Vienen de la iglesia en sí.
de la misma iglesia vienen en sí los ataques o las tentaciones o el confundir a los jóvenes para que lleven un evangelio acomodado. Creo que buscar de la verdadera confianza que le produce el amor del Señor, es decir, aquí sí es, y buscar más de Él, que es algo que te lleva a la alegría, el amor también, como decías, de las diferencias, pero también hay que tener cuidado porque creo que cuando uno se siente alegre en algún lado, se siente cómodo, ya no quiere salir de ese bucle que tienen los del mundo, ¿verdad? Sí. Porque a veces uno se siente, que me siento bien alegre, ¿verdad? Bien happy, dicen. Ahí sí me siento acomodado. Entonces, ¿cómo salir de ese confort o cómo hacer que los ojos se abran? Probar de su palabra y que tu corazón sea, voy a decir esto, sea libre. Venga una liberación del Señor. Y yo estaba meditando en esto, en muchas cosas, pero en esta palabra liberación acerca de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dice la Biblia que muchos salieron de Egipto, pero su corazón estaba egipciado. En su corazón seguían con Egipto. Y aunque el Señor les escribió los mandamientos en piedra, por eso el Señor después en los profetas les dice, ya no voy a escribir en esas piedras, sino que dice la Biblia, cambiaré sus corazones de piedra y los haré de carne, para que ahí sí puedan recibir mi palabra. Así que hermanos, recibamos la palabra del Señor. Yo quiero leer estos pasajes porque para mí fueron bien importantes para este tema, y es que es entendiendo que por medio de Jesús nuestra relación con la ley de Dios queda aclarada. Y dice Mateo 5, 17 y 18, no pensáis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo se va a cumplir. Todo se va a cumplir. Y lo estamos viendo, todo se está cumpliendo. Y ahora dice 1 Juan 2, del 4 al 6, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Regresando a que permanezcamos en el Señor. ¿Cómo vamos a permanecer en el Señor? Guardando su palabra, sus mandamientos, en ese amor, en ese, como dice aquí, en ese perfecto amor. Y lo vuelve a decir aquí Juan, ese perfecto amor. Creo que es como en bolsa todos los mandamientos, el amor. Eso es cuando le decía el Señor al que le dijo, al joven que le dijo que cómo podía llegar al reino de los cielos si había cumplido todos los mandamientos. Cuando él le dijo todo lo que tenía que hacer por los demás, se entristeció su corazón, porque no sabía amar, no sabía todavía no había conocido el amor del Señor en sí. Y se había acomodado a todas las riquezas que tenía y que no quería perder nada de eso. Él decía que vivía bien, en rectitud, pero no era así porque le faltaba lo más esencial. Lo primero que tenía que hacer lo dejó a un lado y hizo lo demás. Porque debemos de comprender que esa rectitud nos lleva al perfecto amor del Señor y que ese perfecto amor va a traer alegría a nuestro corazón. Así que joven, ¿quieres estar contento, alegre? Vive en ese perfecto amor que es la palabra del Señor viva. Y como lo decía aquí en el versículo que leíamos, Él no vino a abrogarla, Él vino a cumplirla. Y la cumplió y se va a cumplir en nosotros si nosotros así también le permitimos al Señor que viva en nosotros y que podamos vivir con esa palabra. Con esa palabra del Señor. Guarda la palabra del Señor, jóvenes. Y guardarla no es almacenarla. Lo dije en el podcast del mes anterior. Y luego lo decía. Guardar la palabra del Señor es vivirla. Vivirla, cumplirla con todo lo que hace. Es una práctica constante para que podamos llegar al amor perfecto. Porque creo que los músicos o los que hacen deportes practican es una disciplina. Y se disciplinan en ese ámbito. Si te disciplinas, llega a ser perfecto.
Exacto. Todos los movimientos que si sos futbolista, basquetbolista, conforme vayas siendo disciplinado, te vas a ir perfeccionando. Y así es la palabra. Mientras más uno conoce la palabra, mientras más vive uno en la palabra, Más más y más vas a querer el Señor y vas a llegar a ser perfecto. y llega a la estatura que el Señor Desea. porque el Señor desea una estatura para que puedas conocerlo. Si no llegas a esa estatura, creo que te va a decir, papito, no llegaste. Él sabrá. Él sabrá Él cómo sabrá también. recompensarnos y lo va a hacer a su tiempo, y es su palabra que a todo le va a dar su recompensa. Y para ir concluyendo nuestro podcast de este mes, quiero terminar con este Proverbios, que acerca de vivir conforme a los mandamientos de Dios es andar en rectitud, y esto produce alegría. Y dice Proverbios 15:30, porque me impactó lo que dice: la luz de los ojos alegra el corazón. ¿Cuál es esa luz de los ojos? La palabra del Señor que entra en nuestra vida. Alegra el corazón. Las buenas noticias fortalecen los huesos. Y recordando estos huesos, hay un coro que escribieron los jóvenes el año pasado de traes vida a los huesos secos. La palabra del Señor, porque recordemos ese pasaje, es que lo tengo que decir. Recordemos ese pasaje cuando dice el profeta, y el Señor le dice al profeta, dile a esos huesos secos que se levante. Pues fue una palabra, ¿verdad? Entonces, joven, si te sientes con huesos secos, recibe una palabra donde esos huesos secos comienzan a tomar vida. Y esa vida es a través de Jesucristo. Esa palabra del Señor tiene que provocar algo en nuestros huesos. El que presta oído a las advertencias de la vida convivirá con los sabios. Despreciar la disciplina es no apreciar uno mismo. Obedecer la corrección es poseer el entendimiento. El temor del Señor corrige y da sabiduría antes que honra y humildad. Me impresionó este pasaje porque tiene muchas cosas de lo que dijimos ahorita acerca de alegrar el corazón, de fortalecer los huesos, de prestar atención a las advertencias que trae el Señor, la disciplina, de obedecer la corrección, y del temor, que donde hay amor no hay temor, sino que tenemos que vivir en el temor del Señor, no el temor al Señor, el temor del Señor, que produce la sabiduría de vivir en esa rectitud. Ya después viene la honra y la humildad. Ya Por eso dice, todo el orgullo antes que de la honra y humildad viene el temor del Señor, la sabiduría, y después viene la honra. Por eso dice su palabra que Dios honra al que le honra. Primero viene una honra de nosotros al Señor, y luego el Señor te va a honrar. Si eres humilde en su momento, con sabiduría, el Señor te va a exaltar. Así que, hermanos, reciba de parte del Señor esta palabra, esta conversación que tenemos acá con nuestro hermano Cristian, ¿verdad? Que sabemos que es del Señor porque todo es contenido bíblico, y platicamos de experiencias, de momentos, y que el Señor por su palabra nos dice cómo debemos de vivir y cómo debemos de estar delante de Él, y que es en rectitud. Sí, ahí sí que ánimo, jóvenes, la verdad, sé que el camino no es fácil, sé que el camino tal vez a veces se siente agobiante, pero créanme, el Señor los va a recompensar, el Señor les va a dar fortaleza, el Señor les va a dar aliento de vida a esos huesos secos que a veces uno siente que ya no da, siente angustia, siente dolor, siente ansiedad. Sé que los tiempos no son fáciles, el pecado está a la vuelta de la esquina, creo que ahora está más potente porque se acerca la venida del Señor, y creo que el Señor nos quiere pulir, nos quiere tener listos para ese día. Y no se sientan solos, hay alguien que está orando por ustedes, hay alguien que los está animando, hay alguien que se preocupa por ustedes, y como decía, el amor al prójimo está, solo que tienen que tener ánimos y no se rindan, el Señor siempre los va a fortalecer en todo momento. Su amor por nosotros nunca se va a rendir, Nunca. así que yo de nuestra parte deseamos que el Espíritu de Dios visite esos huesos secos, valles de ilusiones secos. Yo les envío una palabra a esos valles de ilusiones secos, que comiencen a florecer y comiencen a tomar vida, y que se conecten con la palabra, porque ese es el objetivo de nuestros podcasts: predicar a Jesucristo conversando la palabra del Señor, conversando acerca de lo que el Señor es. Y los invitamos a que no se queden,
Así que si han tenido un momento de desesperación y de pérdida, busquen a Dios. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Buscar al Señor es lo mejor en todo momento. En todo momento. En su intimidad, en su casa pueden buscarlo. El Señor siempre los va a estar escuchando, siempre los va a estar viendo y siempre los va a amar. Así que los bendecimos, hermanos, y gracias por estar conectados, gracias por escuchar estos podcasts, y los invitamos a nuestras actividades para que sigan llenándose de la presencia del Señor y de la palabra, que sigamos con ese ánimo. Y si está desanimado, vuelvo a decir, envío una palabra de aliento, de vidas a ese valle de ilusiones secos. El Señor sabe esas ilusiones que el Señor quiere convertir en realidades. Así que por la palabra del Señor seguimos orando, como decía Cristian. Hay alguien que está orando por ustedes. Estamos orando por ustedes, juventud de Cristo, hermoso Jesús. Les amamos, les bendecimos. Dios les bendiga y sigamos siempre escuchando la palabra del Señor. Amén. Bendiciones.